Buen día, mi grupo está conformado por Joet Martínez, Isaac Oliveros y mi persona Ricardo Acosta. Y le vamos a hablar un poco sobre las diferencias y semejanzas entre los tipos de investigación experimental, cuasi experimental y no experimental. La investigación experimental es una investigación que se caracteriza por establecer relaciones de causa y efecto entre las variables controladas mediante y la manipulación de una variable independiente y la medición de una variable dependiente. Dentro del control de variables se manipulan las variables independientes para observar qué cambios se pueden presentar en las variables dependientes y se podrán realizar ya sea un alto grado de control de manipulación sobre las variables de ese estudio. Dentro de la asignación de variables, los participantes se les asigna de manera aleatoria diferentes grupos experimentales para minimizar los errores y garantizar la equivalencia inicial entre cada grupo. En causa y efecto, la ventaja de la investigación es que puede establecer relaciones de causa y efecto, ya que las variables independientes se controlan y se manipulan. Hablando un poco de la investigación cuasi experimental, esta busca evaluar relaciones de causa y efecto, pero no siempre es posible utilizar aleatorización y control total de todas las variables debido a las limitaciones prácticas o éticas que esta maneja. Esta maneja un grupo de comparación donde se comparan grupos existentes en lugar de asignar participantes de manera aleatoria. Esto se debe a la falta de control total sobre las variables, manejando un contexto donde puede llevarse a cabo en entornos del mundo real y entornos naturales, lo que hace más aplicable a situaciones cotidianas. En la investigación no experimental, ¿cómo se define? Se define como una investigación que se centra solo en la observación y en la descripción de fenómenos, sin realizar ningún tipo de intervención entre ellos de manera directa, ni alterando variables, ni agregando ningún otro tipo de elemento que pueda causar o generar una variación en ella. En este caso desprende 3 ítems, el cual es la observación y descripción, la no manipulación y el contexto. En este caso la observación y descripción, como muy bien lo indica, el objetivo principal es observar, describir y analizar el fenómeno, tal y como ocurre en la situación real, sin realizar ningún tipo de cambio. Solamente se limita a la observación y el registro de datos de lo que observa. En la no manipulación, como ya sabemos, no se manipula ningún tipo de variable independiente y la investigación se basa en observar y analizar los datos existentes. El contexto puede realizarse en diversos entornos, de campos hasta recopilación de datos secundarios a través de fuentes de encuestas, entrevistas o análisis de documentos. Ahora realizaremos la comparación con las semejanzas. ¿Qué semejanzas tiene este tipo de investigación? El cual, como propósito de investigación en la experimental, tenemos que los estudios experimentales, el propósito principal es establecer una relación causa y efecto entre las variables. ¿Cómo se genera esto? Realizando una manipulación de la variable independiente para observar qué cambios o qué efectos se ven reflejados en la variable dependiente. También tenemos la cuasi experimental, que es similar a la experimental. Lo único que cambiaría es que la manipulación de las variables independientes son menos controladas, son menos limitadas, lo cual no permite una completa manipulación de las variables que se estudian en el caso de la investigación cuasi experimental. En la no experimental, la investigación no se experimenta absolutamente nada, simplemente se limita a describir
explorar o comprender los fenómenos sin manipular ningún tipo de variable. También tenemos uso de control de grupos. En este caso, en la experimental, los estudios experimentales se realizan con grupos, con dos tipos de grupos, el cual sería el tratamiento y el independiente. El grupo de tratamiento lo utilizamos para comparar el efecto de la variable que ocasionan en la variable independiente, de la redundancia. Los grupos de control no están expuestos a la variable independiente, quiere decir que las dos variables están, pero una es fija y la otra, digamos que le realizamos cambios para ver cómo afecta o si se genera algún tipo de cambio notorio una de la otra. También tenemos la cuasi experimental, que los estudios cuasi experimentales también pueden utilizar grupos de control, pero la asignación de variables de estos grupos es menos aleatoria o menos controlada, como ya se ha indicado anteriormente. Y la no experimental, como ya sabemos, no siempre incluye grupos de control o muy poco se utiliza, ya que su enfoque es observar sin manipular o intervenir en las variables. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la recolección de datos en cuanto a los temas experimentales, cuasi experimental y no experimental. La recolección de datos en cuanto al tema experimental, esto se recopila mediante datos manipulables controlados por la variable de medición. Esto hace énfasis en el control determinado o cambiante que se le pueda dar los datos dependiendo la magnitud que tenga el objeto de estudio o el tema en particular. Entonces, también partimos de una cuasi experimental, los cuales nos hablan de que estas se recopilan de manera significativa dependiendo de la experimentación con respecto a la asignación del grupo focal determinado estudiado. Entonces, esta va a partir definiendo las acciones que van a poner en contexto los datos en cuanto a los valores estimados. También tenemos una no experimental, la cual nos habla de que los datos se recopilan mediante observaciones y encuestas. Esta no experimental, más que todo, va enlazada a las acciones únicas, complejas, con datos específicos, como lo son encuestas, como lo son preguntas abiertas, como lo son datos de los cuales se tienen que tener veracidad para poder determinar de que sí son viables para entrelazarlos en el objeto de estudio. En el control de variable, la investigación experimental busca un alto grado de control sobre las variables que pueden influir en los resultados, a menudo utilizando técnicas como la asignación aleatoria y la manipulación experimental. Dentro de la cuasi experimental, aunque los estudios cuasi experimentales intentan controlar variables, estos pueden no lograr el mismo nivel de control que los experimentos. En la investigación no experimental, tiene a tener control sobre las variables, ya que esta está enfocada en la observación de la situación tales como se presentan en la vida real. Y para concluir, las diferencias y semejanzas que se rigen este tipo de investigación están muy ligadas o relacionadas. En el caso de la experimental y la cuasi experimental presentan semejanzas y las diferencias son poco significativas. En relación a la investigación no experimental, esta sí está alejada de las anteriores, ya que solo se centra en la observación y análisis sin realizar ningún tipo de intervención en cada una de las variables.